Vamos a leerlo esta sección que vamos a estar viendo. Y vamos a orar para que el Señor nos hable esta mañana. Dice 2 Corintios 12, versículo 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Oremos. Padre Santo, gracias por este día, Señor, y por esta mañana que tú nos has regalado. Y porque estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Dice tu palabra, Señor, que donde esté 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor, en medio de ellos. Y podemos estar seguros de eso, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo y venimos para alabarte hoy, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos escucharte, porque necesitamos oír tu voz. Necesitamos oír tu palabra, Señor. Hay cosas, Señor, en nuestra vida que no podemos controlar, Señor, nuestras emociones aún, Señor, y ayúdanos, Padre, para que esta mañana podamos estar concentrados, Señor, en tu palabra y que tú nos hables, Señor. Que tú que nos hagas ver, Señor, esos ojos de la fe, Señor, ese paraíso, que todos necesitamos estar ahí para poder llevar a cabo aquí la obra, Señor. Si hay alguna situación especial, Señor, que está ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, dando vueltas, Padre, que tú, te pido que puedas controlarla, Señor, porque tú eres el único que puede hacerlo, Padre. Así que, si hay alguna enfermedad, alguna situación, alguna prueba económica, lo que sea, Señor, que la hagas a un lado, Señor, para poderte oír esta mañana y que podamos salir todos de aquí edificados. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Pablo continúa su defensa y él habla solamente un poco acerca de sus padecimientos como apóstol, ¿verdad? Y como siervo de Cristo. Pablo estaba dispuesto, él estaba dispuesto a seguir sufriendo por Cristo y no solamente a sufrir, hasta morir por causa del Señor. Recordemos que ahí en Corinto se habían introducido falsos apóstoles, ¿verdad? Que Pablo lo llama obreros fraudulentos, ¿verdad? Pero estos obreros fraudulentos estaban aprovechando de ellos y también se estaban gloriando en sí mismos. Pablo les recuerda lo que es ser un verdadero ministro de Cristo. Y ellos ni siquiera se podían comparar en un aspecto, ¿verdad? De lo que había padecido Pablo. Jamás habían padecido por algo, ¿verdad? De que Pablo nos describió ahí en el capítulo 11. Entonces, la pregunta para nosotros era, ¿estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Si la respuesta es sí, ¿verdad? Si usted dice, sí, yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo, entonces debemos de ser valientes y empezar a vivir por el Señor y estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Sabe que hoy en día, por lo menos en este lado del mundo, no matan a cristianos. Y nuestra lucha, dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos y en Gálatas, ¿verdad? Que nuestra lucha es, perdón, en Efesios y Gálatas, que nuestra lucha es contra carne y sangre, ¿verdad? Y hay una lucha interna, ¿verdad? Por el hombre interior y el hombre exterior. Y a eso es que tenemos que ser valientes, a estar dispuestos a decir, a pesar de que mi carne quiera pecar, yo decido no pecar. Eso es lo que estamos dispuestos, lo que deberíamos de estar dispuestos. Y también
si tenemos que sufrir menosprecios, maltratos, críticas, que no nos saluden, honestamente, ¿qué importa? Eh, Dios, algunos piensan, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda bueno, si usted veía antes televisión, ¿verdad? Pero había un muñequillo, ¿verdad? Que hacía bromas con la gente, ¿verdad? Y él era un diablillo, ¿verdad? Entonces él ponía un botón ahí, ¡pah! Y hacía que la gente algo malo le pasara, ¿verdad? Y ahí estaba, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que Dios es así, que Dios está allá arriba ahí nada más esperando que, aprieta el botón y uno se cae. No, Dios no es así. Eh, lo que el Señor quiere lograr, ¿verdad? En todo esto, en todos los sufrimientos que vemos en Pablo, ¿verdad? Y aún en las cosas que nosotros podemos padecer, lo que el Señor quiere es que dependamos de Él, que dependamos de Él. Eh, Pablo es uno de los muchos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia, de hombres que sufrieron por la causa de Dios y murieron por Él. Por ejemplo, los profetas, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento, muchos fueron perseguidos, encarcelados, decapitados, simplemente por llevar el mensaje que Dios les dijo que llevaran. Si empezamos a servir a Dios un poco más, y eso es lo que Pablo nos va a hablar ahora. Perdón. Si empezamos a servir a Dios un poco más y nos sentimos bien, ¿verdad? Y de repente vemos cómo nos empiezan a reconocer, ¿verdad? Lo que hemos hecho, de aquí a un poco de tiempo, si seguimos así, nosotros nos vamos a sentir fuertes, ¿verdad? Y vamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades. Y Dios dice, no, yo quiero usar a alguien inútil, yo quiero usar a alguien imperfecto, yo quiero usar lo más vil de este mundo para decir que solamente Dios puede hacer el trabajo. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que dependamos de Él, 100%. Si usted confía 50% yo, 50% Dios, ahí está lo malo. Dios quiere que dependamos de Él al 100%. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos humildes y siempre depender del Señor? Qué dicha que existe la pregunta. En este nuevo capítulo, ¿verdad? En este nuevo capítulo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Varias cosas que Dios utiliza, ¿verdad? Que nos recuerda lo débil que podemos ser. Pero que en Cristo tenemos el poder para servir y para poder seguir adelante. Dice versículo 1. Ciertamente, ¿verdad? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pablo sabía, ¿verdad? Pablo sabía que la vanagloria no convenía, ¿verdad? Esto de echarse flores a sí mismo, esto no conviene, ¿verdad? Porque la carne se llena de orgullo, ¿verdad? Y el orgullo es pecado. Entonces, nunca conviene gloriarse, porque va a resultar así, va a resultar orgullo y pecado. Él podía inclinarse a todo lo que el Señor le había revelado. Y él podía estar confiado en sí mismo de que el Señor lo había escogido para llevar el Evangelio a todos los gentiles y ahí a todo el mundo, ¿verdad? Pero Pablo cuenta esto de las visiones y revelaciones de parte de Dios, pero siempre en el contexto de su defensa ahí a los falsos apóstoles. Por ejemplo, algo que Pablo podía no solamente haber mencionado este evento, ¿verdad? Como ya lo vamos a ver, pero Pablo podía contar sus logros, ¿verdad? Y como una manera para ganar el argumento contra estos falsos maestros. Por ejemplo, sabemos que Pablo escribe a 7 iglesias, ¿verdad? Pero no sabemos en sí cuántas iglesias fundó Pablo, ¿verdad? Por supuesto, conocemos el caso de Corinto, ¿verdad? Que él la fundó, pero no sabemos otras. Yo estoy seguro que fueron más.
Por ejemplo, Pablo no les escribe diciendo, vea, falsos apóstoles, yo escribí, en la Biblia se registran 13 cartas que yo escribí. Y aún ni siquiera quise decir que yo escribí Hebreos, ¿verdad? Porque fue Pablo que escribió Hebreos. Pero entonces, él tampoco dice, vea, yo hice 5.555 discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos hicieron ustedes? No vemos a Pablo haciendo eso, ¿verdad? Y sabemos que Pablo hizo 4 viajes misioneros, ¿verdad? Ahora, son viajes misioneros, ¿verdad? No son viajes de paseo, ¿verdad? Muchas veces, mejor no les digo eso. Pero son de veras viajes misioneros, no son viajes como vemos o como podemos ver hoy en día, que aunque pueden ser llamados viajes misioneros, pero Pablo hizo viajes misioneros. Pero no sabemos tampoco, no sabemos cuántos milagros hizo en esa época. Vamos a ver luego, ¿verdad? Cuando avancemos en el capítulo, que Pablo menciona esto hasta de las señales, ¿verdad? Porque hubo un tiempo, ¿verdad? En el libro de Hechos, hubo un tiempo en que Pablo también tenía las señales de apóstol. Entonces, por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿verdad? Y ahí puse algunos milagros que menciona ahí Lucas, ¿verdad? El libro de Hechos encontramos muchos milagros que Pablo hizo, ¿verdad? Y el libro de Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? No fue escrito por Pablo. Pablo hubiera podido también mencionar, por ejemplo, a estos falsos apóstoles, ¿verdad? Algunos milagros que él hizo. Por ejemplo, vamos a ir yo no sé si tienen ahí su Biblia, si quieren dejar un dedo ahí, en 2 Corintios, y nos vamos hasta Hechos capítulo 13. Son pasajes buenísimos, ¿verdad? Y a veces los hemos leído, pero vamos a volver a poner atención a esto. Por ejemplo, algunos milagros que Pablo hizo. Por ejemplo, él hubiera podido haber dicho a esta gente, yo le mandé ceguera a Elimas, ¿verdad? O Elimas, ¿verdad? Elimas era un mago que le resistía, ¿verdad? Cuando él andaba con Bernabé. Dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, el versículo 6 al 12, dice, y habiendo atravesado, es ese, ¿verdad? Perdón. Hechos 13, versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces, hasta versículo 12 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Eso es simplemente un milagro, ¿verdad?, que Pablo hizo. Por ejemplo, también ahí mismo, Hechos 14, versículo 8, ¿verdad? Vemos cómo Pablo les hubiera dicho, vea, yo sané a un hombre cojo, ¿verdad? Yo hice que se levantara y que volviera a caminar. Hechos 14, versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz,
levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y los llamaron ahí de Júpiter y Mercurio y todo esto, ¿verdad? Él también, ¿verdad? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, el versículo 16 también. Pablo les hubiera dicho también: vean, yo también liberé a una muchacha que tenía ahí un espíritu malo, ¿verdad? Un espíritu de adivinación. Dice Hechos 16, 16. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia. Ahí está el espíritu este. Entonces daba gran ganancia a sus amos, adivinando, ¿verdad? Dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo haciendo, ¿verdad? Otro milagro. Vemos el caso, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero ya ustedes se lo saben. Silas y Pablo, ¿verdad? Estaban encerrados ahí en la cárcel de Filipos, y él hubiera dicho: vea, Silas y yo estábamos cantando tan bonito que Dios provocó un terremoto, ¿verdad? En la cárcel. También, vea este pasaje que también nos llama la atención. Pablo llegó a tener tanto poder en su vida, ¿verdad? Del servicio al Señor, que hasta sus trapos, hermanos, hasta sus paños y delantales, dice que se los llevaban a los enfermos y estos se sanaban. Dice Hechos capítulo 19, versículo 12. Dice: de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vea la clase de poder que tenía Pablo, ¿verdad? Es como decir que alguien se quita la camisa hoy, tome, llévele ahí al pasillo del hospital de Liberia y todo el mundo se sana. Eso era, hermanos, eso era parte del poder. Dice también, habían unos exorcistas, ve este pasaje. O unos exorcistas quisieron hacer lo mismo que yo, dice Pablo, y no pudieron. Bueno, esto no dijo Pablo, pero esto hubiera podido haber dicho. Dice Hechos 19, el versículo 13, dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Verdad? Dice: y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ¿verdad? Dice este espíritu malo: pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? A estos judíos exorcistas, ¿verdad? Que llegaron a ser unos farsantes. Por ejemplo, Pablo, ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Pablo estaba predicando y un muchacho se cayó del tercer piso, ¿verdad? Que se llamaba Eutico, ¿verdad? Y Pablo llega y lo resucita, ¿verdad? Esto era parte del poder que Pablo tenía. Y también, Hechos capítulo 28, el versículo 3, ¿verdad? Pablo también hubiera podido haber dicho: vean, a mí me mordió una serpiente venenosa y no pasó nada. Dice el versículo, Hechos 28, 3, dice ahí que Pablo estaba en la isla de Malta, ¿verdad? Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, de ahí donde viene ese rama seca, ¿verdad? Entonces, dice, las echó al fuego, ¿verdad? Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros:
ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir, pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, ¿verdad?, a que él se hinchara o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y esto es parte del poder, esto es parte del poder que tenía nuestro apóstol Pablo. Pero aparte de esto, ¿verdad?, aparte de todas estas señales que Pablo había hecho, aparte él también hubiera podido decir, y vean, y ni siquiera les puedo contar las veces que he tenido visiones y revelaciones de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que hoy en día no hay apóstoles. Si alguien dice, es que yo soy apóstol, ¿verdad?, y tiene 3 nombres, ¿cómo era? Pedro, José, algo así. Entonces, y tiene 3 nombres, es un farsante, hermanos, es un farsante, no le crea. Si él dice que es un apóstol, tiene que, póngale una serpiente venenosa, ¿verdad?, que se le pegue el brazo, a ver si es cierto. Hermanos, hoy no hay apóstoles, tampoco hoy hay visiones, ni revelaciones, ni sueños que usted puede interpretar y se vea, hermano, es que yo soñé con el número 23, entonces quiere decir que yo tengo que jugar el número 23. Bueno, si pega la lotería, acuérdese que tiene que diezmar, ¿verdad? Pero no, o sea, hoy Dios no nos habla a través de sueños y visiones. Dios nos habla a través de su palabra profética más segura, que dice en 2 Pedro 1:19, que tenemos que estar atentos como una antorcha, ¿verdad?, en un lugar ahí oscuro. Entonces, luego que vemos la conversión de Pablo, pensando en todo esto del poder de Pablo, o que él había recibido, cuando vemos la conversión de Pablo, él no se convierte porque le dicen un testimonio, ¿verdad? Él no se convierte también por una predicación que escuchó ahí un domingo en la mañana. Él se convirtió directamente por un destello, ¿verdad?, de parte del Señor. Y él lo cuenta así, ¿verdad?, en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 8. Que, bueno, yo estoy leyendo versículos muchos, ¿verdad?, pero ahí yo los puse ahí en sus notas para que los puedan revisar en su casa, ¿verdad?, a ver si es cierto. Pero dice, por ejemplo, Hechos 22, versículo 6, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, ¿verdad? Es una conversión directa. Y también para confirmar su conversión, Dios manda a Ananías, ¿verdad?, para darle un mensaje y para sanarlo también de esa ceguera espiritual, temporal. Dice Hechos 9, versículo 17-18, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, en el nombre el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Todo esto ocurre, ¿verdad? Todo esto que acabamos de ver ocurre en el libro de Hechos, hermanos. El libro de Hechos no podemos aplicarlo a nuestras vidas literalmente. Por supuesto, toda la escritura es inspirada por Dios y podemos aprender, pero no podemos aplicar, ¿verdad?, que esas señales que pasaron en el libro de Hechos pueden pasar hoy en día, porque ya las señales de apóstol cesaron, ¿verdad?, terminaron. Luego Pablo recibió el evangelio de gracia, ¿verdad?, el evangelio que nosotros conocemos. Él lo recibió directamente de parte del Señor Jesús. Dice Gálatas 1, 11 a 12,
Dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es parte de las revelaciones y visiones que Dios le dio, o que el Señor le dio a Pablo. Luego él dice también en Efesios que él recibió el misterio de la iglesia, ¿verdad? Porque antes la iglesia era un misterio, algo que estaba escondido. Dice, y esto, ¿verdad? Todo esto, hermanos, hoy lo podemos aprender en la palabra profética más segura que tenemos, en papel y tinta. No necesitamos inventar absolutamente nada. Y todo esto, ¿verdad? Es por leer la palabra de Dios, por tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Por aplicar su palabra correctamente a nosotros. Y como dijo Pablo también, ahí mismo, en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, este Espíritu con mayúscula, hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si pasamos tiempo, hermanos, en la palabra de Dios, leyendo, si pasamos con solamente que hagamos ese ejercicio de leer la Biblia un año, hermanos, usted se vuelve sabio, porque es la palabra de Dios que usted está leyendo y aplicándola. Toda la guía que tenemos en la palabra de Dios es algo que hemos recibido por gracia, por gracia. No por ser grandes teólogos o por ser grandes estudiosos de las escrituras, pero simplemente para disponer nuestro corazón con humildad y para decirle, Señor, yo no sé absolutamente nada, enséñame tu palabra. Y si usted es cristiano, tiene al Espíritu Santo dentro de usted que lo guía a toda la verdad. Y eso es una promesa de parte del Señor. Y podemos estar confiados en eso. Simplemente pasando tiempo con nuestro Señor, usted se vuelve la persona más sabia que pueda haber en este mundo. Pero aún así, ¿verdad? Aún así, solo pensar en esto, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a gloriar? De nada, porque todo lo que hemos recibido es por gracia, es por regalo de Dios. Gracias a Dios que hasta el ser menos inteligente de este planeta puede llegar a aprender la Biblia y llegar a ser más sabio. Pero no depende de nosotros, depende de la gracia de nuestro Señor. Entonces, Pablo sabía todo esto, ¿verdad? Él dice, yo les podía haber dicho un montón de cosas, pero dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Dice, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, es el mismo Pablo, ¿verdad? Pero está hablando en tercera persona. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo mismo fue llevado a la presencia de Dios, al tercer cielo, y él dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero solamente Dios lo sabe. Nosotros pudiéramos decir, bueno, es que la carne no puede estar en el cielo, eso, sí, está bien, pero ni el mismo Pablo menciona esto, entonces no podemos afirmarlo. Pero esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia que Pablo tuvo, él no se la cuenta a nadie. Y por 14 años la mantiene en secreto, ¿verdad? Y si usted lee el versículo, esto es lo que dice. Conozco un hombre, ¿verdad? Que hace 14 años. Y hasta ahora él está contando esto. Muchos creen, ¿verdad? Muchos creen que Pablo fue llevado al tercer cielo cuando fue apedreado ahí en Listra. Y lo tuvieron por muerto. Dice Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud
Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Algunos creen que fue en este momento, ¿verdad?, que Pablo fue llevado al tercer cielo, pero a saber si fue en este momento o no. Entonces, pero él nos dice, yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y tampoco nos cuenta muchos detalles acerca de esa visión. Dice, yo conozco a un hombre que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, que fue llevado hasta el tercer cielo. Y ya, eso es toda la visión. Eso es toda la visión que Pablo nos da. No nos dice cómo era el tercer cielo. Pero sí pudo decir con certeza que fue llevado hasta el tercer cielo. Por supuesto, ¿verdad? Si eres un estudiante de la Biblia y has pasado por algunos cursos de discipulado, ¿verdad? Conoces, ¿verdad?, la estructura del universo, ¿verdad? La estructura del universo tiene forma de cono, ¿verdad? Yo creo que ahí está el dibujito ahí en las hojas, ¿verdad? Tiene forma de cono, ¿verdad? Y, por ejemplo, sabemos que la Biblia habla de que hay tres cielos. Hay tres cielos. Comenzando desde el segundo cielo. El segundo cielo es donde está el universo, ¿verdad? Ese es el universo. Y Dios lo llama la expansión. Ahí en el segundo día de la creación en Génesis. Dice en Génesis capítulo 1, versículos 6 y 8. 6 al 8 dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, ¿verdad? Esta es la expansión. Dice, separe las aguas de las aguas, ¿verdad? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ese es el universo. Y esos son llamados los cielos. Ahora, el primer cielo. El primer cielo es la atmósfera en donde nosotros vivimos. Y que Dios lo llamó. ¿Cómo fue que Dios lo llamó? ¿Ah? Tierra, muy bien, tierra. Ahí le debo un regalo acá. Dice así, Génesis 1:9. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, ¿verdad? En un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. A la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Eso es el segundo y el primer cielo. Estamos viviendo el primer cielo. El segundo cielo es donde está el universo. Y está el tercer cielo, que sabemos que es donde está Dios. Es donde está Dios. Solamente en este pasaje, solamente en 2 Corintios 12:2, se menciona la frase o las dos palabras tercer cielo. En ningún otro lado de la Biblia aparece tercer cielo, solamente acá. Dice, pero sabemos que la Biblia llama el paraíso, lo llama donde está Dios, lo llama a los lados del norte. Por ejemplo, dice Salmo 48:2, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice también Isaías 14:13, tú, ¿verdad? Hablando del lucero, ¿verdad? O Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Verdad? Dice también, hablando de Esteban, ¿verdad? Cuando Esteban estaba ahí a punto de ser apedreado, ¿verdad? Dice Hechos 7:56, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El tercer cielo. El tercer cielo es donde está Dios. Es donde está Jesús, a la diestra del Padre. Y debe ser algo majestuoso. Debe ser algo que a usted lo deja
sin palabras. Y esto fue lo que pasó. Esto fue lo que Pablo dice. Dice, versículo 3 y 4. Y conozco al tal hombre. ¿Verdad? Yo mismo soy, dice Pablo, conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, a la presencia de Dios. Y cuando estaba ahí, oyó palabras que no se pueden explicar. Esto es lo que significa la palabra inefable, que no se puede explicar. Y aunque las pudiera haber explicado, aunque las pudiera haber expresado, ¿verdad? Con ademanes y esto, ¿verdad? Que a veces uno se pone a jugar de esas cosas. Dios le dijo, no va a decir cómo es el tercer cielo. Nada más que fue arrebatado. En la Biblia tenemos a varios, ¿verdad? Que fueron llevados también al tercer cielo. Pablo, tenemos el caso de Pablo, que fue al tercer cielo. Tenemos el caso de Pedro, ¿verdad? Que el Señor Jesús le mostró un pedacito, ¿verdad? De la transfiguración. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y lo único que nos cuenta Mateo, ¿verdad? Acá, es que ellos fueron fueron con Jesús. Jesús se transfiguró y le mostró un pedacito de cielo. Y lo único que nos cuenta es que ellos sabían quién era Moisés y quién era Elías. Cuando nosotros lleguemos al cielo, dice la Biblia que vamos a tener un conocimiento pleno. No es conocer toda la Biblia, porque la Biblia nunca la vamos a dejar de conocer, porque es el libro de Dios y es un libro eterno. Pero como dice Colosenses 3:10, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando lleguemos al cielo, vamos a saber quién es Moisés y Elías, quién es Pedro, quién es Juan, quién es Jacobo. Por ejemplo, el apóstol Juan, ¿verdad? El apóstol Juan llega y escribe, por supuesto, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis está lleno de visiones, pero algunas de ellas están selladas. Y dice, usted no puede contar esto. Por ejemplo, dice el libro de Apocalipsis. Bueno, antes de Apocalipsis 10, ahí había apuntado Apocalipsis 4. En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1, ¿verdad? Y todo, si quieres leer todo el capítulo, es buenísimo, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 4, Juan nos describe un poco, ¿verdad? Cómo es la cosa ahí alrededor del trono de Dios. Dice Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono, y aquí
un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Más adelante dice versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio, ¿verdad? Semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Nos cuenta nada más un poquito cómo es ahí la cosa alrededor del trono. Y lo que nos cuenta es que debajo del trono hay un mar de cristal. Ese mar de cristal es lo que está por encima de la expansión, ¿verdad? Ese mar de cristal fue que Dios tuvo que desatar, ¿verdad? Para quitar el orgullo a Satanás y a los ángeles caídos. Pero luego dice Apocalipsis 10:4. Apocalipsis 10:4 dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, y yo iba a escribir, ¿verdad? Dice Juan, yo estoy viendo las visiones y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. No las escribas. Igual como Pablo fue llevado al tercer cielo y no sabemos nada más. Hay cosas que están selladas, hermanos. Hay muchas cosas que el Señor todavía no nos ha hecho. Como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Él le dijo a Nicodemo, Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales, ¿verdad? Nicodemo no entendía esto, cómo nacer de nuevo. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Otro también que se le dio mucha profecía es Daniel, ¿verdad? Daniel. Por ejemplo, dice Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero dice, Daniel, esto que usted ha visto, no se lo puede contar a nadie. Y dice Pablo, en versículo 4, la última parte, dice, conozco a tal hombre, ¿verdad? Donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Son palabras imposibles de describir. Y Dios tampoco le dio el permiso de compartir lo que había recibido. Pero ese conocimiento, esa visión, el hecho de haber llevado, el hecho de haber sido arrebatado al tercer cielo, lo mantuvo fortalecido y animado para continuar siendo un fiel ministro del Señor. Nosotros también, hermanos, nosotros también podemos tener parte de esa revelación a través del estudio de la palabra de Dios. Hay cosas que el Señor no nos ha contado. Hay cosas que nosotros ni siquiera hemos descubierto, ni siquiera por estar leyendo la Biblia. Dice, por ejemplo, un pasaje en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta es toda la palabra que Dios nos ha revelado. Aquí está, desde Génesis hasta Apocalipsis, esas son las revelaciones que tenemos que entender. Y no debemos de afanarnos mucho, ¿verdad? Por saber todos los misterios de esta vida, por saber algo escondido, no debemos de afanarnos por saber dónde es que está exactamente el arca de Noé, dónde es que está el arca del testimonio que llevaba Moisés, si en el Vaticano, no importa. El Señor nos ha dado la capacidad de poder estudiar su palabra, de aplicarla correctamente a nuestras vidas y sobre todo para enseñársela a otros. Pero eso es trabajo de todos, hermanos. Eso no es trabajo de los líderes, de los maestros, del pastor. Eso es trabajo de todos.
Dios nos ha dado sus visiones, sus revelaciones aquí en este libro. Si andamos perdidos, no sabemos lo que Dios ha dicho, es porque no estamos pasando tiempo en este libro. Dice primera de Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, o sea, es alimentado por la palabra de Dios, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Nosotros, en todas las iglesias, en todo el mundo, necesitamos más hombres comprometidos con la palabra de Dios, que quieren aprender y ser humildes, a cambiar lo que haya que cambiar en sus vidas, en nuestras vidas, para recibir lo que Dios me quiere enseñar, para yo poderla enseñar a otros y, por supuesto, poderla obedecer. ¿De qué nos sirve saber un montón de cosas de la Biblia cuando no podemos ser humildes? Cuando tenemos una actitud ¿de qué nos sirve llevar todos los cursos de discipulado, institutos bíblicos, si no estamos sirviendo con un corazón dispuesto al Señor? De nada, hermanos, absolutamente nada. Simplemente nos estaríamos gloriando de los logros o del conocimiento que yo pueda tener más que los demás. Eso es, y eso se llama orgullo. Y dice Pablo, versículo 5, del tal hombre me gloriaré. Del tal hombre, el que fue llevado al tercer cielo, del tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo vivía con la mira puesta en el tercer cielo y se maravillaba del tal hombre, ¿verdad?, que había ido a ese lugar. Como hijos de Dios podemos gloriarnos en nuestro hombre interior, en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, en ser una nueva criatura de Dios. Dice la Biblia que todos nosotros, todos los hombres, absolutamente todos, estábamos separados de la gloria de Dios, separados del tercer cielo. Dice Isaías 59:2, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿verdad? Cuando el hombre empieza a pecar, cuando nace en este mundo, empieza a pecar, Dios no puede ver, se aparta, ¿verdad? Estamos apartados de su gloria. Pero Dios, y por lo tanto dice la Biblia que la paga del pecado es que, Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, y esa muerte hay que pagarla con una separación eterna en el lago de fuego. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar, a todos los hombres y a todas las mujeres, a que se arrepientan. ¿Por qué? Porque viene un día de estos, viene el juicio contra todas las naciones, el juicio contra el pecado. Pero si te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús por el hecho de que Él murió en nuestro lugar, Dios te quita la ira y Dios no permite que vayas a ese juicio, y Dios no permite que vayas al lugar de tormento, sino que vas a ir al tercer cielo cuando mueras. Todo esto por la gracia de Dios, todo por fe, hermanos, todo por ser un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora en Cristo tenemos la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, con una posibilidad de herencia, de reinar con Cristo cuando Él venga a establecer su reino en este mundo y en todo el universo. Y como Pablo dice, de tal hombre me gloriaré. De tal hombre me gloriaré.
del hombre que vive dentro de mí, del hombre que es semejante a Cristo Jesús. De tal hombre me gloriaré, del hombre que fue al tercer cielo, de tal hombre me gloriaré. El hombre interior sabe que aunque muera en esta vida, va a vivir con Cristo para siempre. Dice un pasaje que vimos hoy, Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El hombre interior sabe que ha sido lavado por la sangre de Cristo. El hombre interior sabe que está completo en Cristo, como dice la carta de Colosenses. El hombre interior sabe que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El hombre interior sabe que está en este mundo para hacer luz, para reflejar a Cristo Jesús donde vayamos. De tal hombre me gloriaré. Pero el hombre interior, el hombre exterior, nada. Porque el hombre exterior se llena de orgullo. El hombre exterior recibe un conocimiento de la palabra de Dios. Yo sé más que ustedes. Eso es lo que hace el hombre exterior. Se llena de orgullo. Los apóstoles del Señor, después de que vieron a Cristo resucitado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cambiaron sus vidas y estuvieron dispuestos a morir hasta la muerte, sufrir hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sabían que había algo más allá. Pablo después de haber visto lo que vio, él sabía que había algo, que esta vida es pasajera, que esta vida es como niebla, como neblina que pasa. Él sabía que solo el hecho de cerrar y abrir los ojos estaba en el paraíso, donde está Dios. Por eso él podía aguantar los sufrimientos que sufrió. Por eso él decía: denme otro latigazo, no importa, porque yo sé que si yo muero, yo voy al tercer cielo. Él sabía las cosas de arriba. Y por eso mantenía su vista puesta ahí. Después de haber visto lo que vio en el tercer cielo, Dios le envió un aguijón en la carne, que es lo que vamos a ver la próxima vez. Y hermanos, este aguijón de la carne es para que esta experiencia que Pablo vivió en el tercer cielo no permita que Pablo se llenara de orgullo. Porque él siempre, pero aún así, él siempre vivió con la mira puesta allá arriba. Y como dice el libro de Filipenses 1, versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger. Ahí demuestra el amor que Pablo tiene a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos del Señor. Dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir. ¿Por qué tenía el deseo de partir? Porque había visto el tercer cielo. Dice: y estar con Cristo, lo cual es, ¿qué es? Es muchísimo, muchísimo mejor. Esta palabra muchísimo es que no hay comparación en estar en el tercer cielo que aquí, hermanos. No hay ninguna comparación. Y dice: y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si vivimos en el tal hombre, en el hombre interior, el que va a resucitar y a estar con Jesús un día de estos, yo te aseguro que vamos a empezar a vivir nuestras vidas esperando ese momento. Y lo que estamos pasando en esta tierra, sabremos que es simplemente pasajero. Si usted está sufriendo algo en esta vida, si usted tiene ese aguijón que vamos a ver la próxima vez,
puede ser una persona que usted no pueda controlar, puede ser una situación. Señor, como dice Pablo luego, Señor, yo te pido 3 veces, yo te he pedido 3 veces que lo quites de mí. Pero Cristo no lo hace, sino que dice, bástate mi gracia, porque Dios lo que quiere es que dependamos de Él en todo momento, hermanos. Si hay alguna situación que usted dice, esta semana, si usted dice, ay, es que esta gripe, esto, eso es algo pasajero. Y un día de estos vamos a estar con Cristo en el tercer cielo. Y todo lo que el Señor nos ha permitido hacer acá, ¿qué le vamos a presentar a Dios? Como a veces terminamos algunas aplicaciones, ¿verdad? Yo no sé si hoy te despertaste pensando, hoy puede ser el último día en esta tierra. ¿Te despertaste así? Yo tampoco. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando, ay, la lluvia, ahora no se va a quitar, ahora no podemos hacer culto y entonces lo cancelo. No. No. Tenemos que vivir con la mira en el tercer cielo. Y nosotros ya somos parte de eso, hermanos. Si estamos con Cristo, ya somos parte de eso. Somos parte de algo eterno, de algo con propósito. Y lo que nos está pasando aquí en este mundo, en esta tierra, es simplemente pasajero. Entonces, entréguele al Señor esa situación. Entréguele al Señor a esa persona que lo hace usted sufrir. Entrégueselo a Dios. Para que el Señor pueda decirle, bástate mi gracia. Dependa de mí. Y todo va a estar bien. Eso es lo que aprendimos hoy, hermanos. Después de que Pablo se convierte, ¿verdad? Inmediatamente, dice Hechos capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de una conversión genuina, hermanos. Si usted está aquí y usted no comparte su fe con Cristo Jesús, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Por qué no estamos compartiendo las buenas nuevas de Cristo? ¿Acaso no sé que me espera el tercer cielo? ¿Acaso no sé que en el hombre interior vive Cristo en mí? ¿Acaso no sé que yo estoy completo en Cristo? Entonces, ¿por qué vivimos unas vidas a veces miserables? Ay, pobrecito yo, que sí. No podemos hacer eso. Hay algo mucho más grande que nos espera. Y Pablo nunca cuenta la visión. Él dice, yo fui llevado al tercer cielo. Punto. Y no dice, ¿cómo fue? ¿Cómo fue, Pablo? ¿Cómo fue? No dice nada. Hermanos, si nosotros vemos por fe, nos vamos al trono y vemos con los ojos de nuestra fe, pudiéramos estar aquí en esta tierra y aguantar todo por la causa de Cristo. Pero nuestros ojos de la fe están tapados, porque simplemente estamos enfocados en nosotros mismos y no podemos seguir adelante. Alguien decía, pero hermano, si yo pudiera ver, es más, yo conozco a pastores que han orado diciendo, Señor, permítame ver el infierno. Permítame ver el infierno por 5 minutos. Porque yo sé que después de haber visto el infierno por 5 minutos, yo voy a tener una pasión, ¿verdad?, por el evangelismo. Aún conocemos, ¿verdad?, la historia de Lázaro y el rico, ¿verdad?, cuando están ahí en el seno de Abraham. Y le dice el rico, ¿verdad?, cuando estaba al otro lado, le dice, Abraham, déjeme ir allá. No. ¿Qué dice? A Moisés y la ley tienen, ¿verdad? Tienen la palabra de Dios. Si no creen eso, no creen aunque alguien vaya a resucitar de entre los muertos. Y si nosotros también le pedimos a Dios, Señor, permíteme ver el cielo por 5 minutos. Yo sé que es una oración que Dios no va a contestar, porque no está en la Biblia. Pero hermanos, pidámosle al Señor hoy
que podamos ver, que podamos abrir las palabras de este libro y que Él nos enseñe, que nos revele su palabra y que podamos vivir con fe de acuerdo a eso. Oremos.